Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Quiero dar la bienvenida a Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana, donde la Biblia nos lee a nosotros más que lo que nosotros leemos la Biblia. Hoy la palabra de Dios hará una lectura profundamente de nosotros, aunque seamos solteros, seamos niños, jóvenes, mujeres, no importa, siempre la palabra de Dios llega a las áreas en nuestra vida de necesidad. Si ya tiene Génesis capítulo 6, verso 14 al 22, vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esa madera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Machos y hembras serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa y de ser edificados con la única verdad absoluta y perfecta que jamás el ser humano conocerá, y es tu palabra. La recibimos, Señor, con la seguridad que así como los cielos y la tierra, Señor, pasarán, tu palabra nunca pasará. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Es un pasaje que nos revela la manera o la forma como Dios comienza un plan o un proyecto. Y lo primero que quiero que entienda es que Dios comienza siempre con un hombre. Dios todo lo comenzó con un hombre, y debe tenerlo usted muy claro, porque de repente perdemos la perspectiva, especialmente ahora con el tema de igualdad de género y un montón de ideas humanistas que no necesariamente son malas, pero no están apegadas a la verdad. Dios comenzó con un hombre el plan, con un hombre. Todos sus proyectos los comenzó con un hombre. Y la creación la comenzó con un hombre. El primero en dar a luz no fue una mujer, no fue Eva. El primero en dar a luz fue Adán. Así que quítese de la mente la idea de que son las mujeres las que le dan sentido al mundo. No, el primero en dar a luz fue Adán. Dice la Escritura que Dios le hizo una gran cesárea y sacó de él a una mujer llamada Eva, y la sacó ya siendo adulta y ya arreglaba desde que la sacó. Así que el primero en dar a luz fue Adán. Por eso quiero que entendamos hoy que Dios comienza todo con un hombre, y lo va a hacer otra vez con Noé. Va a comenzar un plan, un proyecto, va a haber un reinicio en la humanidad, y lo va a comenzar otra vez con Noé.
Por eso cuando usted lee la narrativa bíblica y te dice el texto que primero es Noé, primero tú, y luego tus hijos, y luego tu esposa, y luego las esposas de tus hijos, y primero, diga conmigo, era Noé. Porque él era el plan era Noé. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, el propósito de la construcción de un arca era crear una matriz. El arca es una figura, un símbolo de una matriz, porque la matriz, lo que tiene que ver la matriz es capacidad. La matriz no es más que una metáfora de la capacidad de producir vida, de crecimiento, de ensanchamiento, de avance. Y Dios le habla a Noé y le da un plan a Noé, le da su plan para que el mundo pueda tener continuidad. Entonces, lo ves a través de toda la escritura. Cuando Dios va a establecer una nación, la comienza con un hombre, con Abraham. Es con Abraham con el que él comienza una nación. Cuando dirige a una nación, escoge a un hombre. Es Moisés a quien Dios escoge para guiar y dirigir la nación hacia la tierra de la promesa. Y recordará usted que cuando Moisés ya va de salida, cuando se le está acabando su tiempo terrenal, Moisés dirigía a la nación de Israel con 70 ancianos. Y no dirigieron los 70 ancianos a la nación. Dios tuvo que empezar con Josué otra vez y un hombre tuvo que dirigir a la nación. Quiero hacer énfasis en esto porque hoy es un día especial y queremos honrar a los padres, a los que nos han antecedido y los que ahora nos toca compartir con ellos tiempos, espacios, y a los que nos toca hacerlo también, para que entendamos el plan y el propósito de Dios para el ser humano. Y tiene que ver con el inicio de todas las cosas a través de un hombre. Dios escogió a Noé para que a través de él se marcara la diferencia. Dile al que está a tu lado, tú eres la diferencia. Amén. Tu presencia marca la diferencia. Tu presencia marca la diferencia en la casa. Tu presencia marca la diferencia en el trabajo. Tu presencia marca la diferencia en la relación. Tu presencia marca la diferencia en la profesión, en las actividades que desempeñamos. Tu presencia marca la diferencia. Noé iba a marcar una diferencia en su generación porque Noé fue fiel en su generación a Dios, fue fiel al plan que recibió de Dios, siguió las indicaciones que Dios le dio y eso marcó la diferencia. Escúchenme papás, escúchenme hombres, no son una decoración en su casa, no son algo decorativo en el trabajo, son hombres que han sido llamados por Dios para cumplir un plan y un propósito que tiene que ver con la eternidad. Sé que a veces te sientes solamente como algo decorativo porque muchas cosas que pasan en la casa pareciera que no tienes la participación que debieras, pareciera que no eres tan importante para ciertas cosas. Pero déjame decirte esto, que hoy Dios dice que contigo hizo el plan, que el plan eras tú y que fuiste llamado para que ese plan se realizara a través de ti. Eso es lo que está sucediendo con Noé. Noé se convierte en la persona relevante para el reinicio de la creación. A veces cuando tomas retos así, desafíos así y haces planes que Dios te ha dado, a veces no tienes el crédito, a veces no tienes el reconocimiento, a veces no tienes la admiración de nadie. Y creo que a muchos nos ha sucedido eso y nos ha tocado también muchas veces con nuestros propios padres pasarlos por desapercibidos en diferentes momentos o momentos importantes. Y yo le pregunto a ustedes, si usted tuviera que ponerle una calificación a su papá, ¿qué le daría de calificación? ¡Qué seriedad! ¿Cero? ¿Tan de plano cero? Ese silencio lo interpreto como un cero. ¿Qué calificación le darías a tu papá? ¡Ay! Gloria a Dios por los que dijeron 10.
Pero con ellos comenzó el plan. Dios les dio el plan a ellos. Sí, con todo y sus limitaciones, si tú quieres, sus incapacidades, sus faltas de recurso, su falta de preparación, pero el plan vino a través de ellos. Y eso es lo que estamos viendo en la Escritura, eso es lo que estamos viendo a través de toda la Biblia. Dios escogió a estos hombres para que a través de ellos Dios pudiera transmitir una verdad que muchas veces no iba a ser bien entendida, muchas veces no iba a ser celebrada, reconocida por las personas que estaban a su alrededor, pero que ellos iban a cumplir ese plan. Dice la palabra de Dios que cuando Noé recibió de parte de Dios el plan para construir el arca, dice la Escritura que se tardó 120 años en construirla. 120 años. Ahora, muchos estamos ahora acostumbrados a que las cosas sean fáciles, rápidas y hasta inmediatas, instantáneas. Pero cuando se trata de construir, se requiere tiempo. Amén. Así que dile que está a tu lado, se necesita tiempo para construir. Amén. 120 años construyendo el arca. Se requiere tiempo. No creas que es fácil construir una familia, una relación, un proyecto de vida, planes. Ahora estamos acostumbrados a que todo sea fácil y rápido. Eso es algo absurdo. ¿Sabes por qué? Porque si no construyes algo que requiera tiempo, esfuerzo y determinación, realmente no es tuyo. Si no lo construyes, no es tuyo. Es tuyo hasta que tú estás empeñado en construir algo que tiene que ver con tu futuro, el futuro de una familia, de una relación o de una empresa, de un negocio, entonces es tuyo. Pero está en oposición al sistema del mundo. El sistema del mundo cada vez nos está haciendo creer que todo tiene que ser rápido y fácil. ¿Por qué se requiere tiempo para construir? Porque es la manera como sabes lo que contiene, lo que estás construyendo. Nunca sabrías lo que tiene las cosas que están contigo si no las construyes tú. Hasta que tú las construyes, sabes lo que contiene. ¿Cuántos les dificulta a veces comer la comida de otras personas? Porque no sabes lo que contiene. ¿Qué le habrá puesto? ¿Qué tiene? Pero ¿qué tal cuando tú la preparas? Cuando tú la haces, tal vez te llevó tiempo. Tal vez tuviste que perder medio día preparando un buen guisado, una buena comida para la familia. Pero tú sabes qué tiene. Por eso cuando estás construyendo algo, tú sabes qué tiene. Por eso Dios pidió que Noé construyera el arca y que se tardara tanto tiempo para que él supiera qué tenía. Pero no solamente qué tenía, qué contenía, sino que era de él. Amén. Ahora escúchame bien. Nunca vas a ver a una persona que vaya por la calle viendo edificios y viendo casas y diciendo, ay, qué bonitos están los cimientos de esa casa. Nunca verás a nadie diciendo, wow, esos cimientos de ese edificio están impresionantes. No, porque los cimientos no se ven. Y los padres son los cimientos. Amén. Noé era el cimiento. Noé era el fundamento. No era la base de la construcción del arca. Aunque Noé no era el que estaba recibiendo el reconocimiento después de que se salvaron y de que hubo un reinicio en la creación, porque la gente, una vez que se salva y una vez que encuentra una manera de sobrevivir, nos olvidamos rápidamente de lo que representó el haber llegado a esa etapa en la vida. Pero fue Noé la base, Noé fue el fundamento para que se diera ese reinicio en la creación. Amén. Así que construir se lleva tiempo. No creas lo que el sistema del mundo te hace creer, que solamente porque tienes una relación de 2 o 3 años ya tiene que ser maravillosa. Te vas a echar 40 y no lo será. Te vas a echar 50 en la relación y seguirás batallando con él o con ella. Amén.
construir se requiere tiempo. Y le hace un llamado Dios a Noé, porque Noé, dice la Escritura, el libro de los Hechos se refiere a él y dice que Dios encontró a Noé justo en su generación. No necesariamente es que era muy bueno, pero en consideración a cómo era la gente de su tiempo, él era lo mejor que había ahí. Iglesia, los americanos dicen que nadie aprecia la buena sombra de un gran árbol hasta que lo cortan. Nadie aprecia la buena sombra que da un gran árbol hasta que lo aprecian, hasta que lo cortan. Hasta que lo cortan, entonces es apreciado. No seamos ese tipo de persona que apreciamos las cosas hasta que las perdemos, hasta que no están con nosotras. Mi abuela tenía un dicho, ella decía que nadie sabe lo que tiene hasta que ¿qué? Hasta que llega a centro de entrenamiento. Hasta que llegas aquí sabes lo que tienes, pero el dicho de ella es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Y cuántos pueden dar gracias a Dios porque una vez estuvieron bajo la sombra de un gran árbol? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios porque un día te cobijaste debajo de un gran árbol? Estuviste ahí esperando. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque esos grandes árboles que se esforzaron y que lucharon por mantenerse en pie, un día nos cobijaron y nos protegieron? Hoy se trata de honrarlos. Hoy se trata de reconocer a los hombres a quienes Dios llamó para iniciar un proyecto, un plan de vida, de familia, de negocios, de trabajo, antes que siquiera nosotros lo hubiéramos pensado. Así que cuando Dios llama a Abraham y le dice construye un arca, le está diciendo construye una matriz. Construye una matriz que tenga capacidad de generar vida, una matriz que tenga la capacidad para proveer alimento, para proveer vida. Construye un arca. Construye una matriz. La matriz, cuando es construida por Noé. El propósito era capacidad. Ahora escúchame bien. Si Dios te dio hijos es porque tú tienes capacidad. Si Dios te ha dado responsabilidades es porque tú tienes capacidad. Si Dios te ha dado habilidades y te ha confiado recursos es porque tienes capacidad. Amén. Y porque tú eres una matriz. Ahora escúchame bien. Muchas veces Dios te va a pedir que construyas algo para construirte a ti. Escúchame. Te vas a encontrar muchas veces construyendo arcas, pero te estás construyendo a ti mismo. Amén. Así que Noé, por eso se tardó 120 años en la construcción del arca, porque se estaba construyendo a él mismo. Cuando te construyes a ti mismo, tampoco quieres que sea fácil y rápido, y que así como fue el inicio fácil y rápido, termine fácil y rápido. ¿Qué decían las abuelas? Que las cosas que llegan fácilmente, ¿qué? Cuando se trata de construir una vida y cuando Dios te pone a construir algo, tiene que ver con construirte a ti mismo. Amén. Así que no dejes de construirte. Sigue construyéndote a ti mismo. Sigue teniendo cada vez más capacidad de soportar, más capacidad de proveer, más capacidad de crear, más capacidad de suplir, más capacidad de cubrir, porque eso representaba el arca. El arca representaba capacidad, una matriz con una capacidad de cubrir, de generar vida, de generar bendición, provisión. Eso representaba el arca. Amén. ¿Qué cosas Dios te ha puesto a construir que te estás construyendo a ti mismo? Tal vez lo has dejado de ver.
Tal vez estás dejando de ver que lo que estás construyendo, no era hacer un cuartito, no era hacer un departamentito, era construirte a ti. ¿Qué tanto puedo soportar hasta que vea terminado el departamento? ¿Qué tanto puedo aguantar hasta que vea realizada la profesión, el negocio, la empresa? Pensé que estaba construyendo algo, pero me estaba construyendo yo. Ahora, ¿cuántos pueden comprobar que se han hecho cada vez más fuertes? ¿Cuántos pueden comprobar hoy en día que se han hecho cada vez más estables, más sólidos, más firmes? Si lo puedes comprobar hoy, es que te estás construyendo a ti mismo. Pero si hoy eres tan cambiante y tan frágil y tan vulnerable como fuiste hace 10 años atrás, no estás construyendo nada. Aleluya, amén, amén. Dile a que está a tu lado, me estoy construyendo. Cada vez que te manda tu mamá a hacer tu cuarto, deja de ir quejándote, renegando y reprochando. Di, me estoy construyendo, me estoy construyendo. Tengo que dejarlo mejor que cuando ella hace el aseo en mi recámara. Lo dejaré mejor que ella. Cuando ella llegue a mi recámara y la vea tan bien arreglada, dirá, me superaste, lo hiciste mejor que yo, me estoy construyendo a mí mismo. Eso tiene que ver con el hecho de que Dios haya puesto a Noé a construir el arca. Aleluya. Dile que está a tu lado, tienes capacidad. No permitas que el enemigo te haga creer que no tienes capacidades, habilidades y que estás destinado a vivir la vida X. No permitas que el enemigo te haga creer eso. No le permitas eso en tu vida. Tienes capacidades dadas por Dios. Eres una matriz, eres un generador de vida, eres un generador de planes, de proyectos, a quien Dios le va a confiar cada vez más cosas poderosas. Así que mantente firme hasta que llegue el cambio. Mantente firme mientras estás construyendo. Mantente firme. Sé que no es fácil 120 años estar construyendo algo y mantenerte firme contra la crítica de un lado y de otro lado en la vida. No es fácil. Y luego soportar el diluvio, soportar la tormenta, soportar el huracán. Escúchame, nadie sabe lo importante que son los cimientos hasta que viene un terremoto. Nadie sabe lo valioso que son los cimientos hasta que viene un huracán. Amén. Hasta que enfrentas una crisis y dices, ¿y ahora qué hago? No está el que se mantenía firme, el que se mantenía en pie, el que no renunciaba, el que no soltaba. Escúcheme, el que está a tu lado no está solo, no está sola. Las que han sido mamás y papás, no estás sola. Lo que hoy se trata es de honrar a quienes Dios les dio planes para nosotros, con quienes comenzó esta historia. Esto comenzó con un hombre. Todo comienza con un hombre. Dios así lo planeó. Y como Dios planeó que las cosas fueran así, entonces tienes ahora que reconocer y honrar. Porque el feminismo te dirá, para mí un hombre es como para un pescado una bicicleta. ¿Saben que así dice el feminismo de los hombres? Para mí un hombre es como un pescado en bicicleta. O sea, nada, ¿no? Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Aún esas señoritas, mujeres o ancianas, quien sea, que sean feministas, ellas comenzaron con un hombre. Amén.
Así que Noé es llamado por Dios para construir un arca, una matriz con una tremenda capacidad para producir, para generar vida, provisión, cobertura, y lo hace. Y pasaron muchos años, obviamente Noé se fue envejeciendo, se fue haciendo cada vez más grande y tal vez cansarse. Y tal vez nos está sucediendo a algunos de nosotros eso también, que en algún momento empezamos a cansarnos, empezamos a hacernos grandes. Pero si te empiezas a cansar y a hacerte grande, alaba a Dios, porque aunque estés grande, la unción de Dios sigue fluyendo sobre tu vida. Amén. Hay una unción que Dios puso sobre ti. Y no importa la edad que tengas, seguirá fluyendo. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo iba hacia Roma, dice la Escritura que la embarcación en la que iba se hizo pedazos. Pero él no se hizo pedazos. A veces estás en relaciones, en familias, en circunstancias, en lugares donde las cosas se hacen pedazos. Y no sabes por qué, y no entiendes por qué, porque no era el plan inicial, porque no estaba considerada esa situación. Pero la embarcación se hizo pedazos, pero Pablo no se hizo pedazos. Esa embarcación grande, en la que iba con muchas más personas, se redujo a una embarcación muy pequeña, prácticamente a un pedazo de madera. Pero aunque la embarcación se hizo pequeña, él no se hizo pequeño. Amén. Había una unción sobre él para no quebrarse cuando las cosas se quebraban. Había una unción sobre él para no hacerse pequeño cuando las cosas se reducían casi a nada. Había una unción sobre él que lo hacía avanzar con lo que quedaba, avanzar con los pedazos de la situación, de la circunstancia, de la relación, del negocio, del trabajo, seguir avanzando. Amén. Así que hoy quiero darle las gracias a todos los hombres y a todos los papás que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Gracias. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Todos quisimos haber hecho más. Todos quisimos haber dado más. Todos hubiéramos querido producir más, pero hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Papás, gracias por ir a trabajar cuando estabas cansado. Por irte a trabajar cuando no tenías ganas de ir a hacerlo. Gracias por haberlo hecho. Gracias por regresar a casa cuando no tenías ganas de volver. Gracias. Gracias porque muchas veces después del trabajo no tenías ganas de regresar y de todas maneras regresaste. Gracias por mantenerte de pie cuando otros se derrumbaron y soltaron. Gracias por ser amable cuando quería ser desagradable. Gracias por no decir nada cuando estaba siendo invisible por todos, para no hacer un problema, no hacer un pleito. Gracias. Gracias a cada papá que se esforzó porque hubiera comida en la casa, al punto de que parecía un mago, para que aparecieran cosas ahí. Pero tan solo era su nombre. Un hombre que intentaba dar lo mejor para su familia, para su casa, esforzándose para llevar lo mejor. Gracias. Gracias a cada papá que siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí a su familia. Por ayudarles a construir sus sueños, a realizar sueños. No todos los sueños les ayudamos a realizar a los hijos o a las personas que son parte de nuestro escenario de vida. Pero nos esforzamos por ayudar a algunos a cumplir sus sueños. Gracias a esos papás que lo hacen hasta hoy. Gracias por estar presente siempre y ayudar y colaborar
para que las cosas funcionaran y siguieran avanzando. Gracias porque nos dieron lo que ellos mismos necesitaban. Gracias. ¿Cuántas veces se quitaron de la mente el plan de comprarse algo por comprárnoslo a nosotros o dárnoslo a nosotros? En la fotografía que ustedes vieron había una bicicleta. Los que son de mi tiempo recordarán que en esos años había unas bicicletas que se llamaban Vagabundo. ¿Se acuerdan de las Vagabundo? Esa era una Vagabundo. Usted se sorprenderá, pero en esa Vagabundo nos subíamos todos. No sé cómo le hacía, pero era lo único que había, una bicicleta Vagabundo en la que nos transportaba a todos. Y te preguntas, ¿cuántas cosas se privó y se quitó por cumplirnos sueños a nosotros? Porque queríamos una bicicleta o una motocicleta o unos tenis. Gracias por no desplomarse. Gracias por mantenerse en pie hasta hoy. Hombres, gracias por ser la matriz número 1 que da a luz vida antes que las mujeres. Gracias. Gracias porque son cada uno de ustedes los que se mantienen firme donde Dios los ha puesto, como a Noé se mantuvo firme en el lugar donde Dios lo puso, en el arca, para que los planes de Dios se cumplieran por encima de los propios. Tu llamado merece la mejor preparación. El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.